Historia del voleibol. El voleibol fue creado en 1895 por William G. Morgan. Era entonces el director de educación física en el INCA de Holyoke, en Estados Unidos, Massachusetts. Había establecido y desarrollado y dirigido un vasto programa de ejercicios y clases deportivas masculinas para adultos. Al parecer se dio cuenta que precisaba algún juego de entretenimiento y de competición para ir a la vez variando el programa, y así como no disponiendo más que del baloncesto, fue creado a partir del año 1891 como un hecho de juego a mano de sus propios métodos y una experiencia puesta en práctica para crear un nuevo juego. En sus investigaciones, Morgan se presentó para hacer como el tenis. En su primer lugar, hay de decir que precisaba raqueta o pelota para una red, y además el equipo de esta manera fue destacando, y sin embargo la idea de la red parecía buena. La llevamos alrededor de unos 6 pies, unas 6 pulgadas del suelo, es decir, junto por encima de la cabeza de un hombre medio. Decía entonces que deberíamos de poseer un balón. Habiendo probado esto, teníamos la vejiga, la cámara del balón de baloncesto. Esto, a su vez, se reveló demasiado ligero y demasiado lento. Entonces fue probado con el balón de baloncesto mismo, pero era demasiado grande y demasiado pesado. De esta manera se vio obligado a construir un balón de cuero con la cámara de caucho que pesara entre 9 y 12 onzas por entonces. Las reglas iniciales y en los conceptos de la base fueron establecidos, y por así decirlo, nacieron las reglas iniciales del concepto de cualquier laminate. Primeramente con ese nombre le había bautizado, había nacido entonces. En sí, la progresión de esta sobre la batida con la fase activa del lanzamiento propone el nombre de voleibol. Y así, gracias a INCA, el juego del voleibol fue introducido en Canadá y en muchos países, tales como México, América del Sur, en Europa, en África y Asia. Los primeros campeonatos nacionales de voleibol tuvieron lugar en los Estados Unidos allá por el año 1922 y hasta 1928, cuando se crea en INCA la United States Volleyball Association del momento. En el año 1938 se fueron estableciendo uno de los contactos internacionales entre Polonia y Francia. Parece que desgraciadamente por la Segunda Guerra Mundial se interrumpió en esta entrevista. Solamente a finales de 1945 se estableció de nuevo las relaciones entre ambos países. Por otra parte, podemos decir que Harold P. Firmon entonces ya era miembro del INCA y muy pronto el secretario de la UCA. El momento de establecer otras de las relaciones internacionales e hizo difundir algunas obras sobre voleibol. En París, en 1946, con ocasión de un partido internacional entre Checoslovaquia y Francia en Praga, y con la supervisión del impulso de la Federación Francesa de Voleibol, se organizó una celebración. Fueron invitados a su vez a esta el presidente de la Federación Polaca, M. Wikoyot, y M. Livaut Babin, y a Suhagai, por parte de Francia a Red Stone y Spirit Kawaki, CDZ, Net
Korodowski y Pulkar en parte de sí por Checoslovaquia, se decidió organizar el Congreso Constitutivo en París. Por el año 1947, el Mr. Biraud y de la Federación Francesa pusieron en marcha a este momento para organizar la formación en las federaciones nacionales de Bélgica en los Países Bajos, de Luxemburgo y Suiza. Las 13 federaciones en este congreso establecieron unas reglas para así, con estos estatutos, poder hacer que la Federación Internacional del Voleibol se pusiera en concordancia con las reglas del juego en América Latina y Europa, mientras tanto que en Japón la mayor parte de esos países asiáticos fueron así en su práctica para llevar por 9 jugadores sobre un terreno de 11 por 21 metros. Al parecer, el Congreso en Florencia en el año 1955, la Federación Japonesa decidió introducir poco a poco las reglas internacionales en sus países asiáticos. De esta manera se hicieron algunos de los despachos presidenciales bajo la confianza mirada de Biraud en la secretaría del señor Lenoir, fijándose la sede en París a través del primer campeonato en Europa que tuvo lugar en el año 1948 y en el primer campeonato del mundo en Praga por el año 1949. En Tokio, paralelamente a estos funcionamientos de la organización, se fueron realizando numerosas demandas para las inscripciones del voleibol en los Juegos Olímpicos. Tras decir en las federaciones de Bulgaria, las direcciones federativas e internacionales del voleibol tuvo ocasiones de presentar un torneo en Sofía, allá por el año 1957. Durante la sesión del Comité Olímpico Internacional, un gran número de miembros de las más altas instancias deportivas que asistieron a esta final, que fue magníficamente una demostración, pues el voleibol fue reconocido como el deporte olímpico 7 años más tarde, cuando fue inscrito en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio. En esto participaron 16 equipos masculinos y finalmente de los miembros japoneses en la Federación Internacional de Voleibol con 10 equipos masculinos e incluyendo 6 femeninos. El número de 6 equipos femeninos pasó a 8 seguidamente en los Juegos Olímpicos de México. Tras la concreción de este juego, el señor Avery Brungayer, presidente y miembro del Comité Olímpico Internacional, en la organización de los Juegos Olímpicos de Múnich, el voleibol pudo estar presente por 12 equipos masculinos y 8 femeninos. Estas cifras debieron ser mantenidas con la razón de la gran notoriedad de este deporte en 115 federaciones internacionales afiliadas a más de 45 millones de practicantes en el mundo, y la facilidad dada de estos números para la organización de los torneos olímpicos del año 1972. Equiparar todo este momento con más de 20 equipos que hacían constancia en nuestras necesidades de divisiones e internacionales. Así era que en la tercera participación de los Juegos Olímpicos de la Federación Internacional se ha ido alcanzado su plena madurez
Asimismo, fue obtenido por el trabajo de cada uno de cualquiera de las actividades que se fueron haciendo en torno al espíritu y colaboración de la solemnidad, siempre basada en el entredicho sobre diferentes técnicos y jugadores. Pues en el deporte la Federación Internacional ha ido adoptando un atributo a establecimientos de una mejor comprensión humana sobre una misión que debe también permanecer permanentemente para una unidad en el espíritu olímpico sobre el voleibol en esta disciplina deportiva. En una de las modalidades del voleibol o balonvolea o volei de playa, podemos considerar que esta variante de voleibol que se juega sobre arena, generalmente en playa, aunque son más populares los torneos en localidades del interior, en campos artificiales. Esta es una de las disciplinas olímpicas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Las diferencias con el voleibol de pista, aparte de la superficie de juego, es que es prácticamente al aire libre. Al parecer, es el número de componentes del equipo, el reglamento 1, que se le aplica a las competiciones oficiales, que establece equipos de 2 jugadores, sin opción de ningún cambio, pero su gran popularidad hace que el voleibol playa se juegue de manera informal en cualquier parte. Y es muy habitual en los torneos populares para establecer equipos de 4 jugadores, bien puedan jugar masculino como femenino en alguna de las modalidades que se refiere al voleibol playa, y así extendido en muchísimas de las diferentes poblaciones que contribuyen a este juego en las costas que aprovechan para hacer este entusiasta y deporte que es el voleibol playa.